Bienvenidos una vez más a Qua Technology CR. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de automatización de pruebas utilizando Python con Selenium. En la clase de el día de hoy vamos a estar viendo cómo modelar nuestras funciones de Selenium. Vamos a iniciar con tres primeras funciones de Selenium. Vamos a ver cómo modelar la función para llamar a la instancia de nuestro navegador, pasar la dirección a la cual requerimos ir para realizar nuestras pruebas y la función de cerrar nuestra instancia de el navegador. ¿Para qué es que vamos a estar realizando este modelado de las funciones de Selenium? Porque si en algún momento, por el cambio, las actualizaciones de la versión de Selenium, cambia algo en cómo se ejecutan los distintos métodos, las distintas funciones de Selenium, por ejemplo, que cambia algo en cómo llamamos a nuestra instancia de el navegador, si lo tenemos los llamados en cada una de nuestras pruebas, vamos a tener que ir a hacer mantenimiento a cada una de nuestras pruebas y puede que tengamos muchas pruebas. En cambio, bajo nuestra estructura del framework de automatización, lo que vamos a hacer es centralizar los llamados a las funciones de Selenium en un solo archivo dentro de la capa de function. Entonces, si ese escenario de que alguna funcionalidad de Selenium cambia la forma de llamarla, la sintaxis, etcétera, el único sitio al que vamos a tener que ir a aplicar ese cambio es en nuestra capa de function, en la función específica que con la versión de Selenium cambió. Adicionalmente, vamos a crear también una clase con el nombre inicializar. ¿Para qué es esta clase? Para colocar acá algunas configuraciones iniciales para nuestras pruebas y que ya estén acá fijas o que sean más fáciles de manejar. Por ejemplo, el directorio base de nuestro proyecto, el formato de fecha y hora, las carpetas donde vamos a tener nuestros recursos, por ejemplo, la carpeta JSON donde van a estar los localizadores de los elementos web de las páginas donde vamos a hacer nuestras pruebas. Este es un tema que vamos a estar viendo en posteriores videos. Van a estar en la carpeta pages. También la carpeta JSON Response Data, que es para el caso cuando ocupamos recibir un JSON como respuesta. Estos van a estar en la carpeta Data JSON en la capa Data. La definición de el navegador por defecto que vamos a utilizar, la ruta donde vamos a estar colocando las capturas de pantalla de nuestras evidencias de las pruebas. En próximos videos vamos a estar viendo cómo podemos capturar esas evidencias. La ruta donde podemos tener un Excel desde donde podemos tanto leer datos
datos, cómo escribir datos y una configuración de ambientes de pruebas para cuando lo requiramos utilizar. Para crear nuestras funciones modeladas de Selenium dentro de nuestra capa de function, vamos a crear un nuevo archivo.py y le vamos a escribir de nombre function. Vamos a seleccionar la plantilla vacía y lo primero que vamos a hacer es importar las librerías que vamos a estar ocupando. Import Selenium, la librería Selenium de WebDriver y algunas otras librerías de Selenium WebDriver, como la Common Design Capabilities, que es para poder manejar algunas configuraciones propias de cada uno de los navegadores, donde vamos a estar realizando nuestras pruebas. También la librería de WebDriver para manejar las opciones de Chrome. Importamos el paquete options y con el as le podemos dar un seudónimo, un alias a esa librería para utilizarlo dentro de nuestro código. Y por último vamos a importar el archivo que creamos anteriormente, inicializar. Import y inicializar. ¿Para qué? Para que podamos utilizar dentro de esta clase las distintas variables que definamos dentro del archivo inicializar. Seguidamente creamos la clase functions, le pasamos por parámetro la clase inicializar para que podamos utilizar dentro de la propia clase todas las variables que contiene la clase inicializar. Y a continuación vamos a empezar a crear los distintos métodos. Empezamos con el método abrir navegador. Este método va a recibir como parámetro el atributo self y el navegador que vamos a estar utilizando dentro de nuestras pruebas. Y le decimos también que sea igual a la variable navegador del archivo inicializar. ¿Para qué es que estamos haciendo esto? Si cuando llamemos este método le pasamos la variable con el navegador donde queremos hacer nuestra prueba, va a utilizar ese. Si no se lo pasamos, entonces va a utilizar el navegador que indiquemos en el archivo inicializar. En nuestro caso estará usando por defecto Chrome. Si cuando llamemos este método le ponemos Firefox, entonces utilizará Firefox y no el del archivo. Pero si no le mandamos el parámetro, entonces por defecto utilizará el que tengamos indicado
en el archivo inicializar. Eso sí, siempre y cuando tengamos en nuestra carpeta drivers el archivo del driver de ese navegador, y por supuesto que dentro del método tengamos el llamado a esa instancia del navegador. Ahora vamos a empezar a desarrollar nuestro método. Para esto primero vamos a colocar unas líneas de encabezado. Lo que vamos a estar haciendo con estas líneas de encabezado es permitir que en nuestra consola se vayan escribiendo los distintos pasos que vamos realizando durante nuestra prueba. Entonces, lo primero que vamos a hacer es imprimir nuestro directorio base con la variable directorio base de nuestro archivo inicializar, que tenemos, que es esta. Luego imprimimos el navegador que estemos utilizando, que será el que mandemos por parámetro, ya sea que explícitamente mandemos el navegador que vamos a utilizar, o que no lo mandemos y que utilice el navegador por defecto del archivo inicializar. Seguidamente vamos a ir por medio de ir colocando la instrucción para cada uno de los navegadores que pensamos utilizar. Empecemos con Edge. Entonces, si el navegador que vamos a utilizar es Edge, o sea que en el parámetro escribamos Edge, o en el archivo inicializar esté parametrizado Edge, entonces vamos a configurar las capabilities que queremos configurar para nuestro navegador, para nuestra instancia de el navegador. Las capabilities son algunas configuraciones que podemos definir para la instancia. Para poder saber las distintas capabilities de cada uno de los navegadores en los que vamos a probar, ocuparemos también investigar cuál es la capability en específico que ocupamos colocar o activar para que cuando corramos nuestra prueba eso esté disponible en la instancia de nuestro navegador. Por ejemplo, vamos a colocar caps, la capability platform, que sea Windows, el browser name, las capabilities son ciertas configuraciones que le podemos pasar a la instancia del navegador que estamos llamando para nuestras pruebas. La capability ignore zoom setting, que es para que ignore la configuración del zoom. La capability
require window focus, que viene a colocar la ventana de la instancia del navegador en el foco central como ventana principal, y la capability native events. Y existen otras capabilities que podemos colocar según las necesidades, según lo que estemos requiriendo para nuestras pruebas. También vamos a crear la variable driver y vamos a pasarle la instancia de nuestro web driver. En este caso vamos a pasarle la instancia de el navegador Edge. ¿Cómo pasamos esta instancia? Vamos a utilizar el directorio base de nuestro archivo inicializar más la ruta de la carpeta driver, que es donde tenemos nuestras instancias de los drivers. En este caso, como es Edge, vamos a requerir este archivo que tenemos por acá. Colocamos ese nombre acá y ahí ya tenemos, y adicionalmente le colocamos las caps, que son las capabilities que le estamos configurando a la instancia de el navegador, para que esa instancia del navegador lleve esas capabilities configuradas. Y además le podemos pasar a nuestro driver el Maximize Windows para que el navegador se abra maximizado. Seguidamente seguimos con el siguiente navegador con otro if Chrome, y acá lo que vamos a hacer es, mediante el objeto options, llamamos a el método o opciones Chrome, que es el que teníamos acá, y a este options vamos a agregarle con el método add arguments la propiedad o el método stat maximize. ¿Para qué? Para que la ventana de Chrome se nos abra maximizada. Y de la misma manera que hicimos con el navegador Edge, le ocupamos pasar el web driver de Chrome. Entonces decimos webdriver.chrome Chrome options igual options, que ese option son las configuraciones que vimos antes, coma, y acá vamos a pasarle el parámetro executable paths. El executable paths, recordemos que es la ruta donde tenemos el driver de nuestra instancia de Chrome. Para eso ya vamos a inicializar .basediv más la ruta de nuestro driver.
y le pasamos el nombre de nuestro archivo. Lo colocamos acá. Recordar que la variable basedip tiene nuestra ruta hasta el directorio src. Por eso es que luego con el más le ocupamos concatenar el resto de la ruta. Driver, cron driver, drivers, it's. Aquí nos faltó una S. Y seguimos con un navegador más. Vamos a configurar también Firefox. Para este navegador, a la variable driver le pasamos el web driver de la instancia del navegador, webdriver.firefox, y le pasamos el parámetro executable paths. Y en este parámetro lo que vamos a indicar es, como vimos antes, la ruta de nuestro archivo de la instancia del driver. Basedip más el resto de la ruta. Y acá le colocamos el nombre de ese archivo. Adicionalmente podemos pasarle también a nuestro objeto driver el método maximize windows para que el navegador se abra maximizado. Fuera de los if, para terminar, retornamos nuestro objeto driver. Y ya ahí tendríamos listo nuestro objeto driver, nuestra ventana del navegador. A continuación vamos a seguir con el método get url driver, que este recibe como parámetros el atributo self, que va a ser nuestra instancia del navegador, y el valor de la página a la cual nos queremos dirigir. Es un método muy sencillo. Lo único que ocupamos hacer es retornar nuestro objeto driver que recibimos por parámetro con el método get, y a ese método get le pasamos el valor de la URL que estamos recibiendo por parámetro. Solamente es esta línea se requiere. Y el último método que vamos a estar creando es severar driver navegador. Este método lo único que requiere pasar por parámetro es el atributo self, que es la instancia de nuestro navegador. Y lo único que ocupamos hacer es a esa misma instancia del driver llamar el método close para que la instancia del navegador se cierre y lo retornamos.
Con eso ya tenemos nuestros tres métodos. Ahora, ¿cómo podemos hacer uso de estos tres métodos desde nuestra prueba? Para eso, en nuestra carpeta de pruebas, vamos a crear una nueva prueba. Le vamos a colocar de nombre test 10. Vamos a seleccionar nuestra plantilla Unit Test with Setup and Teardown. Y lo primero que vamos a hacer es colocar nuestras librerías. ¿Qué es lo que estamos importando y colocando? Primero, esta entrada coding es para que podamos usar dentro de nuestro código ciertos caracteres, ciertas letras, ciertos tipos de caracteres. Luego, importamos nuestra clase functions, que es la que vimos antes, y la asignamos con el alias Selenium. Estos dos import de momento los vamos a tener acá, pero posteriormente en próximas clases vamos a estar también modelando funciones de Selenium para lo que son las keys y para lo que es by. Son las librerías que nos permiten usar el método find_element y la librería que nos permite usar teclas. Pero posteriormente también vamos a estar modelando estas funciones dentro de nuestra clase function. Cuando las modelemos, entonces ya estas librerías ya no las vamos a requerir, porque estaremos importando este archivo, y estas dos solamente tendrán que estar de este lado. Nuestra clase time para lo que son esperas y la clase UnitTest. En nuestro método setup, lo único que ocupamos hacer es selenium.abrir navegador. Le pasamos el atributo self y si queremos le podemos pasar el navegador que queremos utilizar. Podemos ponerle coma entre comillas Chrome, Firefox X, Opera, etcétera, o podemos solamente dejar el atributo self. Si no colocamos el atributo self, lo que el método va a hacer es tomar el navegador por defecto que tenemos configurado en nuestro archivo inicializar y utilizará ese. Si colocamos un navegador, entonces utilizará eso. Lo único que se requiere es que dentro de nuestra carpeta drivers tengamos ese archivo de la instancia de el navegador, y que además en el código de nuestro método esté el llamado a esa instancia de driver. Si tenemos el archivo pero no lo tenemos acá, entonces no podremos hacer el llamado a la instancia. Seguidamente tenemos el método testName, que es nuestra prueba. Le podemos poner test 1, y acá lo que vamos a colocar es el método de
nuestra prueba. Vamos a crear primero una variable para nuestro campo de búsqueda con el valor que vamos a buscar en la página, el texto Python con Selenium. Seguidamente vamos a utilizar nuestra clase de function Selenium y vamos a llamar a segundo método que creamos, getURLDriver. Le pasamos el atributo self, que es nuestra instancia de navegador, y en URL le pasamos la URL a la cual nos queremos dirigir para nuestra prueba. Seguidamente vamos a crear unas cuantas variables más que corresponden al campo búsqueda de nuestra página, la cajita de texto de nuestra página. Y con el método findElement y la respectiva estrategia de búsqueda, vamos a buscar ese elemento web. En posteriores videos también vamos a estar modelando estas funciones de findElement y SendKeys. ¿Para qué? Para que si en actualizaciones de la librería Selenium cambian algo de esas funciones, la forma de llamarlas, la sintaxis, el nombre, etcétera, no tengamos que ir prueba por prueba donde las utilicemos cambiando las funciones. Solamente vamos a nuestro archivo function, donde tenemos ahí centralizado todas las funciones de Selenium que en nuestro framework de pruebas estamos utilizando, a aplicar el cambio ahí, a hacerle mantenimiento. También en próximos videos vamos a estar viendo cómo colocar nuestros localizadores de elementos web en un archivo en la capa page. ¿Para qué? Para que si en algún momento también los elementos web de la página que estamos utilizando de prueba cambian, por ejemplo, que esta caja de búsqueda de Google ya no se llame Q, sino que llame TXT búsqueda, no tengamos que ir prueba por prueba cambiando ese elemento, sino que vamos a ese archivo page donde están todos los elementos que utilizamos para nuestras pruebas y aplicamos el cambio ahí, le damos mantenimiento. Con el SendKeys mandamos el valor de nuestra búsqueda y con el mismo SendKeys mandamos la tecla Enter para dar Enter en la página. Hacemos una respectiva espera para que la página pueda hacer la búsqueda. De la misma manera, en posteriores videos vamos a ver cómo hacer esperas implícitas y explícitas con funciones modeladas de Selenium. Y por último, vamos a crear una variable más que es para encontrar el link que estamos buscando con una estrategia de búsqueda SPAN. Y presionamos clic en ese elemento web de la página. Y por último, en el método teardown, lo que vamos a hacer es también con nuestra clase function Selenium, llamamos al tercer método que creamos, cerrar driver navegador. Este únicamente requiere que le pasemos el atributo self, que es la instancia de nuestro navegador. Con esto ya tenemos nuestra prueba con algunos métodos más simplificados y de una manera que sea
más fácil hacerle mantenimiento a nuestro código en el caso de que se presenten cambios. Si ejecutamos nuestra prueba run as Python, la ejecutamos, vemos que está llamando a nuestro navegador. Aquí lo tenemos. Carga la página, escribe Python con Selenium, presiona buscar, hace la respectiva pausa, empieza a buscar el enlace que le indicamos, presiona clic en el enlace y finaliza la prueba. Podemos ver que en nuestra consola imprimió los distintos pasos que fue realizando: nuestro directorio base, el navegador que utilizó, alguna otra información, y que la prueba se corrió en tanto tiempo y que quedó exitosa. Con esto hemos finalizado nuestra clase de el vídeo del día de hoy, en la cual pudimos modelar algunas de las primeras funciones de Selenium, funciones de abrir la instancia del navegador, dirigir esa instancia a la URL en la que ocupamos hacer pruebas y cerrar la instancia del navegador. Y vimos cómo poder llamar estos tres métodos de funciones de Selenium desde nuestras pruebas. En próximos videos vamos a estar viendo cómo modelar otras funciones de Selenium, además de cómo tener de mejor manera, más organizado, nuestro código al colocar los elementos web y sus estrategias de búsqueda en un archivo en la clase page, de manera que sea más sencillo darle mantenimiento a nuestro código. Si te está gustando el curso de automatización de pruebas utilizando Python con Selenium, suscríbete a nuestra comunidad, regálanos un like, déjanos aquí abajo en los comentarios qué te está pareciendo el curso y qué te pareció la clase del día de hoy, y comparte este video con quienes se encuentren también en el camino de aprender a automatizar pruebas utilizando Python con Selenium.